Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes de la audiencia con la etiqueta SF Granadazo. Esto es lo que dicen los seguidores en redes sociales. El usuario dice, CICIG debe investigar qué es lo que sabe este auditor. Si lo quieren callar es porque sabe bastante. Siguiente mensaje. El SF Granadazo no sirvió más que para probar que Carlos Aparicio Pisquí es duro de matar y que la profesión de contador en este momento es muy peligrosa. Siguiente mensaje. Vamos con el usuario SF Granadazo. Los delincuentes seguirán teniendo poder y así podrán callar a la justicia. Cuando hablamos de atentados, amenazas en contra de operadores de justicia, nos viene a la mente esta denuncia que hizo la fiscal general en su momento, fiscal general Tel Maldana, sobre el peligro que corría por el trabajo que realiza. Antes, la ex procuradora general de la Nación sale del país porque, bueno, dice también hay amenazas en contra de su integridad física. Pero ahora algunos dudan de esas amenazas. Sí. Pero bueno, en el ambiente está este discurso, esta narrativa de hay cierto peligro aún por el trabajo que se está haciendo. La batalla en contra de la impunidad puede despertar monstruos del pasado o tácticas del pasado. Philip, ¿estamos viendo esa nueva estrategia del miedo o es algo que estamos sobredimensionando? Es que, vean, me parece que es natural que en cualquier proceso de desarticular estructuras de crimen organizado haya algún tipo de reacción. En su momento hablábamos que quizá la diferencia de esta estructura, que era una estructura más de una red política económica ilícita, o sea, no es tanto una estructura narcocriminal con poder de fuego. No son los Zetas. No es una estructura que tenga un ejército de mercenarios, que probablemente la reacción iba a ser más en términos de tratar de incidir en opinión pública, generar campañas de desinformación, etcétera. Impunidad en los buscar tribunales, mecanismos de impunidad, etcétera, etcétera. Es decir, era una reacción más política de comunicación, dicho y hecho. Lo que pasa es que también ahí es donde el por qué explicar el rol de Chévez en este tipo de procesos. Porque cuando una estructura de corrupción quiere lavar el dinero, ese dinero se mezcla con dinero de probablemente clientes oscuros que sí son de esas estructuras criminales o narcocriminales. Entonces hay un momento que esos actores del inframundo, si los quieren llamar de alguna forma, tienen contacto con corruptos y con criminales de baja calaña. Y entonces esos criminales de calaña son los que sí pueden prestar sus servicios de sicariato, de atentados y demás. Entonces no es tan descabellado que esta estructura de corrupción se empalme con una estructura criminal y que entonces derivado de eso ya se puedan materializar las amenazas en hechos como el de hoy. Obviamente, todavía aquí no está probado que haya una relación de causalidad entre A y B, pero, a ver, el hecho de que es el segundo atentado contra el contador, el hecho de que Tel Maldana ha dicho que siente amenazada su vida, estamos hablando de la heroína del proceso, la fiscal general, y a esto agreguemos un dato más. ¿Cuál es la razón de que estos procesos se estén ventilando en un juzgado de mayor riesgo? Muy sencilla. Cuando la CICIG y el Ministerio Público presentan el caso La Línea en el 2015, como al mes después de presentar el caso, hay una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que el caso fuera trasladado de un juzgado de instancia o un juzgado ordinario al de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en varias de las escuchas de La Línea hay referencias a un atentado que supuestamente gente vinculada a las estructuras operativas de La Línea cometió contra otro miembro de la estructura. No está muy claro, y esa es otra de las líneas de investigación, pero en ese momento el argumento del Ministerio Público es decir, vean, esta estructura tiene poder de fuego. Entonces, ante el riesgo que representa para todos los operadores de justicia, solicitamos que el proceso se ventile en un tribunal de riesgo. Cuando empezamos a atar todas esas piezas del rompecabezas, nos topamos con que esta estructura de corrupción probablemente tiene tentáculos en el inframundo que le permiten tener cierta capacidad de respuesta más allá de la respuesta de información o desinformación. Esto tenemos que
entender estos atentados como algo aislado o como algo que pueda tener alguna relación con toda esta información que está emanando de casos de corrupción, nombres que antes estaban protegidos, estaban blindados, pero que hoy vemos que se están ventilando en los tribunales de justicia y que pueden llegar, como dice Philip, a tocar estructuras realmente oscuras que se mueven en el sicariato, que se mueven en otro tipo de actividades. Pongo un ejemplo de un libro, a propósito de un periodista magnífico italiano que se llama Roberto Saviano. Escribió que de hecho creo que lo hicieron película, que se llama Gomorra. Y él se mete a las estructuras de la mafia napolitana, y uno de los grandes puntos de él en Gomorra es la capacidad de fuerza que tienen todas estas estructuras fuera de las estructuras mismas, o sea, la cantidad de gente que mueven, ¿verdad?, sea por sicariato, sea por gente que está negociando drogas o lo que sea, y las uniones que tienen entre grupos dentro de un país, en el caso de él que está estudiando Italia, pero también fuera digamos, abarcan otras estructuras que no necesariamente están dentro de un país. ¿Por qué esto? Porque si bien no podemos establecer, como dice Philip, la causalidad, que entonces esto es resultado de lo otro, digamos que TCQ es un atentado, un resultado del involucramiento en TCQ, eso no lo podemos establecer por la evidencia y todo eso. También podríamos pensar en otros escenarios. ¿Qué tal si son autoatentados? ¿Qué tal si quieren ¿Qué tal si victimizarse de alguna forma? Llamar la atención de alguna manera? ¿Por qué no miramos también el lado oscuro de la luna? ¿Por qué no poder presentar? A mí me parece, y cualquiera que esté en inteligencia me entenderá perfectamente bien este punto, y es 2 veces la misma persona. A veces no fallan y fallando las 2 veces. Mira, en Guatemala si te quieren matar, te matan. Y no se andan con babosadas. Aquí, si te quieren matar, en realidad no habría ni granadita ni esas cosas. Aquí te matan. Y solo hay un comentario que nos hacían antes de iniciar el programa, que era, supuestamente, la espoleta de la granada cayó adentro del automóvil. Y todavía dio tiempo para tirar. Ajá, entonces alguien hacía la pregunta, que creo que es válida, de decir por qué la granada llevaba la espoleta, si técnicamente yo la quito y tiro la granada. Exactamente. Hay cosas que hay que investigar, hay que ver. Y hay cámaras, y alrededor de ese lugar donde fue, por lo menos, si pasas por ahí, hay que aceptar es que, vean, hoy estamos analizando el entorno. En su momento tuvimos la oportunidad de preguntarle al comisionado Iván Velázquez, cuando fue el primer atentado contra el señor Pisquí, si ellos tenían indicios entre el atentado y el caso TCQ, y la respuesta institucional de Iván Velázquez fue decir, esto está bajo investigación. Y hasta que el Ministerio Público no diga, vean, sí, encontramos que sí hay una vinculación, aquí estamos analizando el entorno. No hay causalidad. No hay causalidad. Bueno, hay que estar muy atentos a eso. Bueno, atentos también mañana, que hay bloqueos por parte de los saludistas en diferentes rutas del país, así que hay que tomar las precauciones del caso. Muchísimas gracias, Philip Estordo, por el análisis. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Que tenga una feliz noche. Nos vemos mañana.